Hoy vamos al restaurante asturiano que más cachopos vende en el mundo. ¿Cuántos cachopos sacas al día? Muchos. Unos 225, 250 al día. El primer entrante, una ración de croquetas, la mitad de cabrales y la mitad de fabada. Sabe a cabrales sin ser excesivo. Es muy rica esta croqueta. Vamos ahora con la croqueta de fabada. Nos ha dicho que pone el fabes de verdad, el compango y lo pone todo. Pero está riquísima. Seguimos con la fartucada. Un par de tortos con picadillo y huevo. El torto está bueno, es como un torto que te podrías comer en Asturias perfectamente. ¡Ole esa fabada ahí! Cuando me piden uno solo, no me traigas tanto, que no saben comer. Empezamos con lo fuerte, una fabadina asturiana. Pues la verdad, una fabada muy buena, mucho mejor de lo que te puedes esperar en Cataluña. Es potente, una fabada potente y a un precio más que decente. Otro plato ligerito, cachopo La Peral, con jamón ibérico, queso fría y queso La Peral. Este cachopo ganó el segundo puesto en el 2022. De tamaño, ya veis que no está mal, es medio kilo de cachopo. Está muy bueno, el empanado está súper crujiente, sabe a queso, se come muy bien. Pues muy bueno este cachopo, nada que envidiar en ninguno de Asturias. Aquí hacen una barbaridad de cachopos, ya le tienen pillado el punto. Y seguimos con la fartucada. Aquí tenemos la Burger Emi con 250 gramos de carne de chuletón y más cositas. Buenísima. La carne tiene mucho sabor, conjunta muy bien con el queso, con la salsa, el pepinillo. El dueño es asturiano, yo soy asturiano, nos ha puesto comida de más. Y aquí llegan los postres, un variadito de tartas de queso. Tan ricas, tan cremosas, tan bien hechas. Muy buenas tartas. Un buen restaurante asturiano en el Prat de Llobregat con comida casera auténtica. Su nombre es Cachopo y le doy una puntuación de 8 bigotines y medio.